Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Lo mejor este martes 1 de diciembre del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada, abundante información que compartir y analizar como es costumbre en la tarde de hoy. Simplemente algunas de las noticias que vamos a desarrollar en la tarde de hoy, porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía telefónica. La Unión Europea prevé aprobar la vacuna de Pfizer entre los días 29 de diciembre y la de Moderna a principios del mes de enero de 2021, y esta es una extraordinaria noticia tomando en consideración el alcance, el impacto que ha tenido la pandemia para el mundo entero. La propia Janet Yellen sobre el tema de las vacunas y la pandemia durante la tarde de hoy. Además, Chile ya ha advertido que el único gobierno legítimo o la única institución legítima que va a reconocer en Venezuela es la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó. Hablaremos al respecto también durante el programa. Entre tanto, eso ocurría en una declaración del canciller chileno en Europa. La Fuerza Armada en nuestro país, o parte de la Fuerza Armada, se desplegaba para participar en este proceso que ha organizado el chavismo para el próximo domingo, con la intención de tomar el control de la única institución legítima que queda en nuestro país. Y un dato: en los Estados Unidos, el fiscal de ese país, William Barr, ha dicho que de momento no ha visto fraude o pruebas de fraude de una magnitud que puedan llevar a un cambio en el resultado que se conoce hasta ahora. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado. Se trata del cardenal Baltasar Porras y le agradecemos profundamente que nos atienda la tarde de hoy. Muy buenas tardes. Nuestro país a la luz, sobre todo a la luz del documento que ha publicado recientemente la Conferencia Episcopal, específicamente la Comisión Permanente del Episcopado Venezolano, sentando posición en torno al evento que está programado para el próximo domingo. Bienvenido, lo escuchamos. Mira, el documento que saca la Comisión Permanente del Episcopado, lo que hace es ratificar lo que ha dicho anteriormente. He entendido que ha sido parte de una discusión, de un intercambio entre los obispos, porque en una sociedad tan polarizada como la que vivimos, pues cualquier cosa que se diga es tomada cada uno según su propio interés. Y lo que queremos señalar, pues, indudablemente, es que de qué manera estos eventos que están por delante pueden producir el bienestar que requiere la población en medio de lo que es esta pandemia, en una situación tan especial, tan inédita, en la que prácticamente la mayor parte de la gente no está ni siquiera como bien informada de qué es lo que hay, porque rompe los esquemas de lo que se ha hecho. Y nuestra preocupación es precisamente eso. Hay que buscar no solo lo que es tener una cuota de poder, sino dónde está la solución a las necesidades urgentes de la gente, de alimentos, de medicina, de seguridad personal, seguridad jurídica, cómo ver pues precisamente ese horizonte hacia adelante. Y que hay razones de unos y otros. Bueno, hay que cumplir con la Constitución y hay elecciones. Hay que dirigirse pues a qué es lo que opina o qué es lo que piensa el colectivo, y que también se puede hacer. Eso, si no se hace en un clima de igualdad, que es lo que se ha puesto pues más sobre el tapete, en el que no es quién puede más, sino que todos vamos a seguir de espaldas los unos a los otros, vamos simplemente a aferrarnos
a la postura que se tenga. Hay que poner pues sobre el tapete en qué nos podemos de verdad encontrar que nos permita caminar para que no haya venezolanos de primera o de segunda según los intereses que se puedan tener, y para que, claro, no puede ser que andemos dando bandazos pues los unos a los otros, y a todos buscamos una justificación que en el fondo no es la solución para los problemas. Hay que ir hacia las causas de las cosas y no simplemente en achacarnos y convertirnos los unos para con los otros en amigos o enemigos. Si hablamos y queremos vivir de verdad en una democracia auténtica, pues tiene que haber manipulación o la amenaza o el miedo, el que nos lleva a ver cómo sobrevivimos en medio de esta terrible crisis que estamos. Y es eso, por eso ese llamado que hay a que ojalá reflexionáramos con mente y corazón más sereno, con racionalidad y no con la emocionalidad, no con querer imponer lo que es el criterio que cada uno de nosotros pueda tener, sino que tenemos que ir en ese espíritu que el Papa Francisco nos ha insistido tanto en estos últimos tiempos, sobre todo con esta última encíclica Fratelli Tutti, cómo construir fraternidad y amistad en medio de la diversidad, en medio de la complejidad de un mundo cada vez más poliédrico y en el que hay demasiadas cosas pues que ver, que tomar en cuenta, y que no es la imposición de los unos para con los otros de cualquier tipo que sea el que nos va a traer el verdadero bienestar. Nosotros tenemos una gran preocupación como iglesia y como representantes de ellos, a través sobre todo de la mucha gente que a diario pues llega a nuestras puertas para expresar su angustia, para expresar su necesidad inmediata de las cosas más elementales o de cómo superar en medio de este confinamiento esa soledad, porque no se tiene cerca pues, a los seres queridos, porque no se puede de verdad compartir, que viven una angustia permanente, y mantener ese estado de angustia indudablemente que afecta la salud, afecta el ser sano en cuerpo y en espíritu, y paraliza probablemente para la creatividad y para buscar soluciones a las cosas. No podemos seguir... Cardenal, ¿sí? Usted habla de el tema de las amenazas, y un estupor generaron en los venezolanos, un estupor expresado abiertamente en redes sociales del presidente de la Constituyente Comunal, advirtiendo que el que no vote no come. Yo le pediría un comentario: cómo establecer algún tipo de comunicación o incluso diálogo o negociación en esos términos con ese sector que representa del chavismo el actual presidente de la Constituyente Comunal. Lo escuchamos. Mira, y que nos tiene que dar el suficiente coraje y confianza de que no podemos dejar que por el miedo y por esa amenaza entonces tenemos que convertirnos en esclavos y aceptar lo que ahí está. Es indudablemente uno de los problemas más serios con lo que nos encontramos, y ante actitudes como es buscar caminos de encuentro, sino a ver cómo nos eliminamos los unos a los otros. No, tenemos que tener un respeto por el otro, sea quien sea, y descubrir que si yo reclamo para mí una dignidad humana y reclamo para mí una libertad, tengo que dejarla, pues que también aquel otro a quien no conozco, con quien no comparto toda una serie de criterios, tiene los mismos derechos pues que yo. Creo que esto es una barbaridad y tendría que ser descalificado precisamente por quienes son sus jefes o superiores pues a personas que con actitudes como esta no ayudan en absoluto al clima que quisiéramos estar. Estamos en tiempo de Adviento y cercanos a la Navidad, que nos llama a la esperanza, y la esperanza no la podemos construir cayéndonos a trancazos los unos con los otros, o a amenazas, porque yo soy el que tengo, deseamos y soñamos pues tener.
No, me llamó la atención, monseñor. Bueno, digamos, el párrafo, y como dice usted, seguramente muy discutido entre los obispos, donde señalan que el evento electoral del domingo no va a resolver absolutamente nada, no va a contribuir a la solución democrática, pero acto seguido la reflexión que hacen sobre la intención cierta de imponer un proyecto para implantar el denominado Plan de la Patria, el Estado comunal, entre otros temas. Yo le pediría un comentario de su parte al respecto, tomando en cuenta la reflexión que usted comparte con nosotros, la necesidad o la posibilidad, si existiera, de establecer algún tipo de comunicación. ¿En qué términos? Tomando en Bueno, cuenta esa intención que reflejan los obispos en el documento. Lo escuchamos. sí, mira, digamos, una de las tareas fundamentales que tenemos en la iglesia y en estos, conversar pues con todos, abrirnos pues a todo un diálogo que no es en absoluto nada fácil, porque cuando uno vaya con ideas preconcebidas, pues indudablemente que esto no favorece en absoluto lo que tiene que ser el reconstruir pues la familia venezolana. ¿Qué hay detrás de querer pues imponer una mayoría, de querer a través de hechos? Uno de los problemas más más acuciantes es que decimos que hay una constitución, resulta que pareciera que eso no existe porque cada quien la interpreta a su manera, y entonces aquí es sálvese quien pueda, y yo voy a ver cómo impongo una cosa o la otra. Creo que esto es parte de la reflexión personal y comunitaria, ¿no? ¿Qué es lo que creemos que se nos cambia absolutamente la forma de ser o de pensar, que nos convirtamos de verdad pues en esclavos de quienes nos quieren imponer algo que hasta el momento, bueno, por los hechos lo conocerán? Tenemos que ver cómo se supera la pobreza con una situación como esta. ¿Qué podemos pensar nosotros de nuestra juventud en estos momentos en el que la educación está prácticamente desdibujada? Las pequeñas experiencias que estamos teniendo a través de la iglesia pues apuntan en esto. ¿Cómo ayudar en todos estos meses, que ya son 8 o 9 meses, pues en que nuestros muchachos sin escuela, sin liceo, sin universidad, cómo se pueden formar de verdad? Y algunas de las cosas que sin más se dicen, bueno, clases online, bueno, pero si no hay luz, si no tengo una computadora, si no tengo ni siquiera un pequeño celular con el que pueda esto, ¿quién me puede pues ayudar? Creo que esto es lo primero que debíamos ver, las necesidades reales y no las imposiciones ideológicas que no ayudan. Y en este sentido creo que es también interesante reconocer los esfuerzos que se están haciendo en muchos sectores, de gente que quiere quedarse, que nos queremos quedar, no simplemente para resistir sin más, sino para tener un sentido social mucho mayor. Yo he tenido la suerte pues que he sido invitado en estos días a estos encuentros como la Asamblea de Fedenaga y a toda otra serie de empresarios en la que no está la imposición de un capital sobre el trabajo, sino que se va teniendo una conciencia mayor de que tenemos que producir un país como el nuestro, que es capaz de muchas cosas, pero eso tiene que hacerse con reglas que sean claras y respetadas pues por unos y por otros. Entonces, ¿cómo darnos nosotros razón por las pequeñas cosas que se van haciendo? Y digo pequeñas porque el problema, digamos, no solamente del país, sino tenemos que vernos en un mundo globalizado, en un mundo en el que hay tantos problemas del cual no somos ajenos, y que requiere por eso en nosotros una apertura hacia ellos, de ellos hacia nosotros, pero internamente tenemos que ver qué es lo que realmente puede traer una cuota mínima de felicidad y de esperanza para las actuales y las futuras generaciones, y no que estemos desarrollando, diríamos, una juventud raquítica
porque sin una buena formación, sin una educación que necesita de una serie de exigencias formales, sin una ética que nos haga ver que no es aquí el que más pueda, el que debe llevar adelante, y que es parte de nuestra angustia y parte también de la solución que, entre otras cosas, podemos aportar no solo la Iglesia Católica, también otras confesiones religiosas y otros grupos en la lucha y en el poner sobre el tapete pues los derechos humanos, la libertad, la dignidad. ¿Qué hacemos con nuestros ancianos? ¿Qué hacemos con nuestros niños? Un programa pues como el que sostiene Cáritas Samán pues para la desnutrición infantil, que pensemos si esos niños se crían con tantas deficiencias, ¿qué será cuando tengan 15 o 20 años? Pues una incapacidad total para aportar en un país que tiene tantas y tantísimas posibilidades, pero que nos requiere que nos demos la mano los unos a los otros. Cardenal Baltasar Porras, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, arzobispo metropolitano de Mérida, administrador apostólico de la Arquidiócesis de Caracas, expresando opinión y análisis acerca de este documento que publicaba ayer la Comisión Permanente del Episcopado Venezolano. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los trajes de baño Yuyu diseñados por Georgiana Reyes están confeccionados con las mejores telas importacionados uno a uno con manos venezolanas, cuidando los detalles de cada prenda. ¿Cómo lo quieres? ¿A la medida o de su catálogo? Lo tienes todo en su Instagram, Yuyu Show. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos algunas noticias que están en desarrollo ahora mismo en Venezuela y más allá de nuestras fronteras. Lo dicho, quizás una de las informaciones más destacadas tiene que ver con el avance de las vacunas de los laboratorios para dar con un fármaco que permita inmunizar a los ciudadanos en el planeta. La Unión Europea prevé y tomó nota del país de España la vacuna de Pfizer el 29 de diciembre y la de Moderna el 12 de enero. La Agencia Europea de Medicamentos confirma que estas fechas se va a celebrar la reunión del comité de expertos para dar a conocer su veredicto. Ayer comentamos con ustedes que en Estados Unidos existe también optimismo acerca de la posibilidad de que se apruebe una primera vacuna o dos antes de que termine el año 2020, lo cual no va a resolver el problema. Y a las 5:30 hablaremos ampliamente, a las 5, un poco más tarde, hablaremos del tema, pero sin duda va a tener un impacto para el avance de la pandemia. El líder legítimo venezolano es Guaidó, a pesar del voto de la Asamblea. Esto lo dijo el gobierno de Chile, concretamente el canciller, y tomamos nota de Reuters. Ellos advertían desde Bruselas, donde se encuentra el ministro de Exteriores chileno. Juan Guaidó seguirá siendo el líder legítimo de Venezuela, incluso si pierde su escaño como presidente del Parlamento del país el domingo. Esto lo dijo hoy martes el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, al señalar que la votación de una nueva asamblea el 6 de diciembre carecería de credibilidad. El opositor es reconocido por una docena de países, recuerda Reuters, bueno, más que una docena de países.
incluidos a Estados Unidos y la mayor parte de la Unión Europea, como el líder legítimo de la nación tras la cuestionada reelección de Nicolás Maduro en el año 2018, y nos adentramos a una crisis institucional sin precedentes en Venezuela, de la cual, por cierto, está hablando, entiendo por lo que he visto en redes sociales ahora mismo, el propio Nicolás Maduro. La Fuerza Armada, fueron desplegadas para las elecciones o estos comicios, este proceso, a la medida que ha creado el chavismo para instalar una segunda versión de la Constitución Comunal. Esto lo decimos nosotros. El Universal dice: en un acto desde los próceres se activó el Plan República. Y lo dicho, en los Estados Unidos esta declaración ha traído cola. El presidente Trump insiste en que va a denunciar, va a seguir denunciando lo que él denomina como fraude ocurrido durante las presidenciales de su país. Sin embargo, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, aseguró: no hemos visto fraude de una magnitud que pueda llevar a un resultado electoral diferente. Esto lo tomo de La Tercera de Chile, con información de Associated Press. William Barr explicó que fiscales y agentes del FBI han estado siguiendo pistas atendiendo a denuncias que han recibido, pero hasta ahora no han detectado ninguna irregularidad que pueda cambiar el resultado de la votación. Y vamos a reponer algunos de los sonidos de la jornada, algunos de los videos y declaraciones de la jornada. Uno de ellos ofrecido desde Monagas. Los dirigentes políticos de la Alternativa Democrática están desplegados en todo el país para rechazar el fraude del domingo, pero también para promover la participación en la consulta popular que ha convocado la Asamblea. Vamos a escuchar una declaración que ofrecía Juan Carlos Regardís, es coordinador del Frente Amplio en Monagas, y él se refería a este tema de la consulta y del fraude del domingo en los siguientes términos. Escuchemos. Denunciar el fraude continuado a la Constitución que se viene llevando a cabo con el llamado a elecciones para elegir un parlamento que estará hecho a la medida del gobierno de Nicolás Maduro. Denunciamos y rechazamos un proceso electoral con vicios graves de pulcritud y transparencia, ya que este derecho humano a elegir, el Estado tiene que velar por las autoridades que conduzcan cualquier proceso puedan garantizar un sufragio libre, universal, directo y secreto. Esta farsa electoral convocada el 6 de diciembre está viciada de origen, carece de legalidad y no guarda el más mínimo recato de integridad electoral para que pueda considerarse como una jornada electoral libre, transparente y equilibrada. Estos vicios de parte de las declaraciones de uno de los comandos políticos que están desplegados en todo el país para rechazar el proceso del domingo y también para promover la denominada consulta popular. Lo dicho, en los Estados Unidos parece que no va a haber cambios en torno a la elección del nuevo presidente de ese país. De hecho, hoy Joe Biden, virtual presidente de los Estados Unidos, ofrecía rueda de prensa, presentaba su equipo económico, que estará conformado por la economista Janet Yellen, quien va a estar al frente de la Secretaría del Tesoro si así lo confirma el Senado, una vez él tome posesión, y se refería Joe Biden a lo que él plantea hacer de cara a la pandemia de COVID-19. Vamos a reponer un extracto muy pequeño de su declaración. Hemos tenido reuniones con múltiples personas, hemos tenido reuniones con sindicalistas y empresarios al mismo tiempo, alcaldes y gobernadores de ambos partidos. Hay un consenso, pero mientras luchamos la enfermedad del COVID-19 tenemos que asegurarnos que los negocios y los trabajadores tengan los instrumentos y la guía y los recursos para operar de manera segura. La meta es simple: mantener las empresas y las escuelas operando de manera segura, y para millones de estadounidenses que han perdido sus trabajos y han tenido que solicitar asistencia de desempleo, necesitamos ayuda inmediata. Eso incluye seguro médico accesible para millones de personas que lo han perdido o lo pueden perder, cuidado infantil, permiso familiar, para que los trabajadores no tengan que elegir entre el trabajo y la familia. Hemos tenido reuniones con... Parte de las declaraciones del presidente electo, si no cambian las cosas, Joe Biden de los Estados Unidos.
adelantando cuál será su programa de gobierno en materia económica, y lo que nos llama por eso la atención es los términos en los cuales se refiere a la profundidad de la crisis en la primera potencia del mundo. Imagínense ustedes lo que está ocurriendo en Venezuela. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR100, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Diagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. RCR 750 AM. Y Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos que hasta ahora íbamos a hablar ampliamente acerca de la pandemia, el impacto de esta situación para nuestro país y lo que podemos considerar como extraordinarias noticias en torno a las posibles vacunas contra el COVID-19. Nos acompaña el doctor José Félix Oleta. Él fue ministro de Sanidad y Asistencia Social, forma parte de la red Defendamos la Epidemiología Nacional. Doctor, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Muchas gracias de nuevo por la oportunidad de conversar con ustedes. Pues mucho interés de escuchar su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Por una parte, está el comunicado que ha emitido la Academia de Medicina con otras organizaciones sanitarias en nuestro país, pidiendo al equipo de Nicolás Maduro que rectifique en relación a esta flexibilización, la posible aprobación de una o dos vacunas antes de que termine este año para hacer frente a la pandemia. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, efectivamente, se ha avanzado bastante y de una manera muy rápida en todos estos candidatos a vacunas para tener respuesta efectiva. Por supuesto, se requería pasar una serie de requisitos. Y esto se ha venido haciendo en un tiempo extraordinariamente rápido, sin disminuir la exigencia, los procedimientos que permitan garantizar de protección inmunológica y a la vez que la vacuna no produzca efectos secundarios importantes en la persona que lo recibe. Y por eso esa noticia, genera gran optimismo. Debemos recordar que una de las piezas clave para el control, aunque no es todo lo que se tiene que hacer, el trabajo que hay que hacer es mancomunado desde diversos puntos, desde la prevención, la promoción de la salud, y por supuesto también del tratamiento específico. Y en eso se está avanzando. A nivel mundial hay numerosos candidatos de vacunas, y se está programando desde ya cómo va a ser esa entrega para que no haya discriminación de aquellos países que no tienen recursos o que no tienen limitaciones. Y en ese caso, naturalmente, surge una preocupación para Venezuela. Días atrás supimos que Venezuela, como país, está insolvente con el fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, que sería el procedimiento más idóneo para obtener una vacuna certificada y eficiente, de calidad, en un tiempo récord,
en igualdad de condiciones con el resto de los países de Sudamérica. Ahora, doctor, es que lo escucho y no doy crédito porque se sabe a cuánto asciende esta deuda con el fondo rotatorio, tomando en consideración la cantidad de recursos que se han invertido o se han malbaratado, si me permite, en este proceso de cara al domingo. ¿Qué puede compartir con nosotros? Sí, efectivamente, no sabemos cuántos millones de dólares cuestan esos procesos de movilización, de manipulación de información, de promoción de unas elecciones que no están ajustadas a la Constitución. Eso significa muchos millones de dólares. La deuda con el fondo son 11 millones de dólares. No sabemos exactamente cuánto puede ser el monto para la adquisición de las primeras vacunas para el COVID, pero calcule usted que el precio unitario pudiera estar alrededor de unos $10 la vacunación por persona, y se necesitarían en una primera etapa para vacunar a las personas más vulnerables y a los grupos de población. Sería la cantidad, digamos, la primera aproximación del monto, y eso representaría una cantidad no menor de unos 20 millones de dólares para la adquisición de las primeras vacunas. Ahora, yo le pregunto, doctor, sobre el documento emitido por la Academia de Medicina y otras organizaciones sanitarias en nuestro país, la preocupación cierta sobre el impacto que puede tener esta flexibilización durante el mes de diciembre en Venezuela. ¿Lo escuchamos? Mire, lo primero es que suscribo plenamente el contenido de ese documento, un documento que está aprobado y apoyado por 8 instituciones vinculadas al sistema de salud y encabezada, por supuesto, por la voz orientadora de la Academia Nacional de Medicina. Eso tiene un peso específico muy grande, muy importante, porque están reunidas ahí las opiniones más calificadas y la orientación que debe recibir el Estado en relación con esto, pues no es despreciable. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado que ante situaciones como esta, los estados consulten a la población a través de sus organismos más calificados. Eso no se ha producido. Primero que tengo que decirle es que efectivamente el reclamo está fundamentado. La propuesta, la decisión de aplicar una medida masiva a nivel de todo el país, como si todo el país tuviera una dinámica exactamente igual en relación con la epidemia y parte de una información que no es cierta. Debo señalarle que lo que ocurre, por ejemplo, en el estado Sucre o lo que ocurre en Delta es totalmente diferente a lo que ocurre en los estados centrales. Entonces, usted no puede aplicar las mismas medidas en esos estados de lo que está ocurriendo en el área metropolitana de Caracas. Se definen por lo menos 5 niveles de situaciones de riesgo, desde los riesgos más bajos hasta la situación extrema. Usted puede construir sobre la base de esos criterios una matriz y aplicar las medidas proporcionales que tengan que ser aplicadas mientras no tengamos la vacuna y no tenemos otros recursos. Y esas medidas tienen que ver con la separación física de las personas, con la aplicación de cuarentenas en forma global, siempre y cuando produzcan la menor disrupción de la vida social y de la vida económica del país. Entonces usted no puede aplicar lo mismo si la epidemia tiene casos excepcionales, si no está activa, o si tiene una evidente transmisión comunitaria. ¿Cuál es la situación de los estados en Venezuela en este momento, en los últimos 28 días? Le puedo decir que hay 2 estados que tienen muy baja transmisión. Esos son el estado Sucre y precisamente el Delta. Pero hay otros estados que tienen una intensa
circulación de la enfermedad. Y hay un fenómeno, y se lo adelanto porque esto no se ha dicho, que es una ruralización de la epidemia. ¿Qué significa? Que la epidemia se salió de las grandes ciudades, y ahora la tenemos en las pequeñas ciudades y en el medio rural, donde es mucho más difícil el control. Así que estas cosas no pueden ser improvisadas y tienen que ser analizadas cuidadosamente desde el punto de vista de la salud pública, que aplique las últimas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en términos de capacidad de respuesta, situación epidemiológica real, para adecuar las mejores medidas, las más acertadas desde el punto de vista de la salud pública, de la sociedad y de la economía, para el bien de la comunidad. Bien. Doctor José Félix Soleta, clarísimo como siempre, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, fue ministro de Sanidad y Asistencia Social. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.